Bien, este ejercicio vemos que es un tiro vertical. Lo primero que hacemos es un esquema donde ubicamos el sistema de referencia, en este caso es el eje Y, hacia dónde Y es positivo, cuál es mi origen de coordenadas, cuál es igual a 0. Es un MRV porque cambia la velocidad, planteo las ecuaciones del movimiento para ese móvil. Luego, en la altura máxima sé que la velocidad se anula. Entonces, de esa de esa función lineal de velocidad-tiempo, despejo el tiempo y con eso lo reemplazo en la ecuación horaria de posición y hallo la altura máxima. Luego, para hallar el tiempo que estuvo en el aire, voy de nuevo a la ecuación de posición. La posición inicial en I sería los 12 metros y la final sería el suelo, o sea, igual a 0. Me queda una ecuación cuadrática, de allí hallo el tiempo y luego con ese tiempo voy a la ecuación horaria de velocidad y hallo la velocidad al llegar al piso. Todo esto para qué? Para graficar luego que me piden el gráfico de velocidad en función del tiempo. Es una función lineal esa expresión de velocidad en función del tiempo. Y me queda decreciente porque la pendiente de esa recta era la aceleración. Y la aceleración es la aceleración de la gravedad, que para mi sistema de referencia es negativa. Por eso queda una pendiente decreciente. Bueno, en este ejercicio tengo que realizar primero el diagrama de cuerpo libre. En el mismo ubico las fuerzas, en este caso son dos, la tensión, todas las dos en el eje Y, la tensión hacia los Y positivos y el peso hacia los Y negativos. En el ítem A me dicen que la velocidad es constante, por lo tanto la aceleración es nula, porque es la variación de la velocidad en el tiempo. Voy a la expresión de la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Como la aceleración es 0, me queda que la tensión menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, despejo la tensión igual al peso igual a masa por gravedad, aceleración de la gravedad. Y si tomo como 10 metros sobre segundo al cuadrado a la gravedad, tengo 400 newton, que sería la tensión. En el ítem B me dicen que sube disminuyendo su velocidad. Por lo tanto, la aceleración tiene sentido contrario al desplazamiento. Entonces su signo es negativo. Averiguo la aceleración y luego reemplazo la expresión de la segunda ley de Newton y sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración y de ahí despejo la tensión. En el ítem C me dicen que siempre la normal es igual al peso. Bueno, le digo que es falso porque la normal surge de la sumatoria de las fuerzas en el eje, en este caso en el eje Y, que el ejemplo que estoy dando, porque la normal es perpendicular a la superficie de apoyo. Entonces surge de hacer una sumatoria de fuerzas en ese eje perpendicular a la superficie de apoyo. Y no siempre está el peso solamente y la normal, sino que puede haber otras fuerzas, como en este caso que hay una fuerza que forma un ángulo con el eje de las X y hay que descomponerla. Entonces en el eje Y tengo una componente de esa fuerza también. Y entonces de la sumatoria de fuerzas nos da que la normal no es igual al peso en este caso. Bien, espero les haya sido útil la explicación. En este ejercicio, en el ítem A, nos dice que no consideremos el peralte en la curva. Entonces, por lo tanto, es un movimiento circular horizontal. Solamente tendremos en cuenta el rozamiento por medio del cual el coche este está doblando. De acuerdo a la segunda ley de Newton, realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y y obtengo una expresión de la normal. No la puedo calcular porque no conozco la masa. Luego realizo sumatoria de fuerzas en eje X. Allí tengo aceleración centrípeta. Despejo la velocidad y
veo que depende esa velocidad del coeficiente de rozamiento, de la aceleración de la gravedad y del radio de la curva. En el ítem B me dicen que considere un peralte de 18 grados y no hay rozamiento. Cuando hay peralte, tenemos como un plano inclinado y es conveniente tomar los ejes no inclinados, sino el X horizontal y el Y vertical, porque la aceleración centrípeta coincide con el eje X horizontal. Entonces, la que tenemos que proyectar es a la normal sobre esos ejes, porque no coincide con ellos, entonces tendremos normal en Y y normal en X, con trigonometría, obviamente. De la segunda ley de Newton, realizamos la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en cada eje. Sustituyendo las expresiones que resultan de estas proyecciones o igualando, así podemos despejar la velocidad del coche. Luego nos piden las principales funciones de los peraltes. Obviamente es mejorar la distribución de carga entre los carriles, reducir el desgaste rueda-carril, neutralizar el efecto de fuerzas laterales, mejorar el confort del pasajero porque disminuimos las fuerzas laterales. Bien, hasta luego.